Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos a Oremos Digital. Miércoles 23 de octubre, 29ª semana del tiempo ordinario, primera semana del Salterio. Celebramos la memoria libre de San Juan de Capistrano, presbítero, color litúrgico verde o blanco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos del 2 al 12. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de ustedes, los gentiles? Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio, sobre el cual acabo de escribirles brevemente. Léanlo y vean cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo, por el Evangelio del cual soy yo servidor, por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder. A mí, el más insignificante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo e iluminar la realización del misterio, escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades celestes conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno realizado en Cristo, Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo tomado del cántico de Isaías, capítulo 12. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es excelso. Tañan para el Señor que hizo proezas, anúncienlas a toda la tierra. Griten, jubilosos habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien el Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azote, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, compartamos dos ideas de la palabra que hemos escuchado. Me llamó mucho la atención en la Lectio Divina esa palabrita, distribución de la gracia, que Pablo se atribuye, ¿no? Y es que nosotros primero pues debemos darnos cuenta que la gracia es esa relación de intimidad con el Señor,
es esa amistad que lleva cada uno, esa relación de intimidad personal que llevamos con Dios. Pero a veces nosotros creemos que esa gracia solamente la gozan y la llevan algunas pocas personas. Como por ejemplo, hay gente que vive muy clericalizada, entonces dicen, padre, solamente el padre, el sacerdote. Entonces en los grupos, si no está el sacerdote, no se hace nada. No contemplan que un grupo sea dirigido por un laico, porque si es un laico, pero si es pecador igual que yo, debería ser el padre. Y no, estamos muy equivocados, porque la gracia es para todos. Y cada uno puede desde su gracia compartir esa alegría, llevar al hermano, llevar al otro, llevar al prójimo, también a vivir ese estado de gracia. Por ejemplo, una madre. Las mamás sí que son distribuidoras de la gracia, porque son las madres las que enseñan a orar, son las madres las que conectan, las que son las primeras catequistas, formadoras que conectan el corazón de sus hijos con el corazón de Dios. Un esposo puede distribuir la gracia cuando se porta como un San José, cuando habla con amor, cuando comprende a su esposa, cuando custodia a sus hijos, cuando vela siempre por la unidad, por la comunión, por el amor de la familia. Un sacerdote debe ser el primero en distribuir la gracia. Lastimosamente no siempre somos los primeros, pero deberíamos serlos, porque nosotros somos los sacerdotes los que traemos a través de nuestras manos consagradas a Jesús en la Eucaristía y a través de la palabra. Un comerciante puede distribuir la gracia, claro, cuando es justo, cuando es honesto, cuando es humilde y misericordioso, cuando trata bien a sus clientes, cuando les habla acerca de su vida de fe de cristiano. Un médico sí que distribuye la gracia. Hace poco, entre los amigos que tengo, médicos y personas cercanas, también los enfermos, vemos cuánto bien hace un médico cuando le entrega al enfermo su fe y le dice, yo voy a hacer todo lo que tengo en mis manos, pero su fe es más grande. Pídale a Dios que por su fe y por mis manos se pueda sanar. Cuando un médico cree en Dios, cuando un médico coloca todo en las manos del Señor, cuando un médico se profesa sin miedo ante sus enfermos de su fe, créanme que no solamente va a tener más fuerza interior, sino que las demás personas lo van a ver con unos ojos especiales, porque la fe es para gente extraordinaria, no es para cualquiera. Un vecino sí que distribuye la gracia. Hay vecinos que son muy incómodos porque todo lo critican, porque son los que esconden las pelotas, los balones de fútbol de los niños que caen en el jardín, son los que se enojan con los vecinos porque el perrito hace sus necesidades al frente de la casa, bueno, qué sé yo. Pero también puedo ser buen vecino, que soy pendiente del que está enfermo, que ayudo a los demás, que estoy pendiente de todos, que pregunto cuando no veo a alguien. Eso es distribuir la gracia. Qué bueno que nosotros, hermanos y hermanas, podamos distribuir la gracia de Dios, llevarlos a conectarse con esa amistad de intimidad que tenemos nosotros con Dios. Y finalmente, el Evangelio nos habla del administrador fiel y prudente. Fidelidad. Bien sabemos que fidelidad es constancia en la rectitud, que seamos correctos siempre, que no seamos correctos un ratico, no, que seamos correctos siempre, que seamos constantes en el obrar bien. Eso es fidelidad, que siempre vamos a acudir en favor de los demás. Y la prudencia pues es vivir con el Espíritu, las virtudes de pudor del cuerpo y del alma. Eso es vivir prudentemente. Vamos a pedirle pues al Señor, mis queridos hermanos y hermanas, que nosotros seamos capaces de ser constantes, pero ante todo
que sepamos guardar por algo más grande, espiritual, divino, nuestra vida ante el pecado. Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz y santo día.